Entre nosotros siempre está aquel sentir, aquello que no nos deja tranquilo, que nos dice, hubieras ido. ¿Qué estás haciendo aquí? Hubieras ido. Entonces, pero le damos la gracia al Señor que nos permite una vez más, por su inmensa misericordia, estar aquí, hermanos, con este privilegio de traer su palabra, de su enseñanza, de la edificación para nuestras vidas. Cada sermón, cada palabra que Él nos da es para que nosotros sigamos creciendo, para que sigamos avanzando, hermanos. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a buscar Jeremías capítulo 13, versículo del 1 al 11. Jeremías capítulo 13, versículo del 1 al 11. Y el tema de este sermón se llama Estoy a un paso. Estoy a un paso. Jeremías capítulo 13, versículo del 1 al 11, hermanos. Cuando tengamos, me dan un fuerte amén. Sí, amén. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a orar, hermanos. Así que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: Toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: Levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es buena. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y decimos: Pues Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, venimos en esta hora, Señor, en esta noche, con palabras de oración, Señor, dándote la gracia, dándote la gloria, dándote la honra, Señor. Gracias por permitirnos estar una vez más reunidos como parte de tu pueblo, como ese pueblo escogido, Señor, que ahora somos, como ese pueblo, Señor, que tú has llamado a servirte delante. Misericordia, por tu gracia, por tu amor que nos llena cada día, Señor, y nos hace, Señor, seguir adelante, Señor, luchando, Señor. Padre, sea usted derramando su poder, su gloria, que sea su Espíritu Santo llenando nuestras vidas, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, manifestándose en cada palabra, sea usted exhortando, sea usted edificando, sea usted construyendo, Señor, sea usted, Señor, llevando a cabo esa obra, Señor, que ha empezado en nuestra vida, Señor. Que no sea un estorbo, Señor, que no sea algo que yo impida, Señor, fluir tu palabra, sino que tu palabra fluya, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de mí, Señor, que sea yo un vaso, Señor, de bendición, que sea yo un instrumento de tu obra, Padre, que sea usted hablando en mi vida y en la vida de mis hermanos, de cada uno de aquellos amigos, Señor, aquellas personas que puedan escuchar este mensaje, sea usted tocando corazones, Señor, sea usted, Señor, tocando nuestra alma, nuestro ser, Señor, para entregarnos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú estás aquí, Señor, ayudándonos, Señor, a seguir adelante. Si no fuera por su presencia en nuestras vidas, Señor, no estuviéramos aquí, Señor, pero grande eres y maravilloso, Señor, y sigues obrando en nuestras vidas, y tenemos fe que tú nos llevarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por estar con cada uno de nosotros, Señor.
En el nombre de Jesucristo te lo hemos pedido. En el nombre que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Como les decía, vamos a estar meditando sobre el tema Estoy a un paso. Pero antes de entrar de lleno al sermón, hermanos, quisiera hacer una pregunta. Quisiera preguntarles, ¿a quién le gusta lavar la ropa? ¿A quién de los que estamos aquí nos gusta lavar la ropa? Pero cuando le digo de lavar la ropa, no con una lavadora ahora, sino que lavar la ropa como lo hacíamos en la antigüedad, digamos, en un lavadero restregando. ¿A quién le gusta lavar así, hermanos? Creo que nadie, ¿verdad? Creo que a nadie nos gusta lavar así, es bastante tedioso estar ahí restregando. El aseo personal, hermano, es importante para nuestra salud, para el aspecto físico. Realmente el aseo personal es fundamental en la vida de cada uno de nosotros. El aseo personal nos identifica muchas veces nuestra personalidad, cómo nos vestimos, cómo nos vemos, cómo olemos. Pero no eso es lo esencial tampoco, hermano. Eso, el aspecto físico no define del todo a una persona, sino que también su forma de ser, su forma de actuar, su forma de expresarse habla bastante de una persona, hermano. Y habla bastante también sobre los hijos de Dios, hermano. Hermanos, en el transcurso del día acumulamos mucha suciedad, aunque no lo notemos. Acumulamos suciedad, hermanos, por el ambiente en el que estamos rodeados. Hay muchos aspectos que ayudan a esto. Todos sufrimos, hermanos, como le digo, porque acumulamos suciedad. Y los aspectos que influyen en esto son muchas veces los gases que emiten los vehículos, las industrias, las empresas, la construcción, polvo, arena y muchas cosas más. En la agricultura, cuando se queman grandes hectáreas, hermanos, todo eso contamina el ambiente. Todo eso, hermanos, contamina nuestro alrededor. Y todo va a parar, como digo, a nuestro entorno. Todo eso, todos esos humos, todos esos gases, todos esos químicos van a parar a nuestro entorno, hermanos. Las empresas desechan sus químicos a los ríos, a los lagos, a los mares, hermanos, a la tierra. Hay plantas de procesamiento en las tierras. Entonces, todas esas cosas, hermanos, contaminan el medio ambiente, contaminan nuestro entorno. Hasta la lluvia que ahora cae está contaminada, hermanos. ¿Por qué? Porque, como decía, el ser humano, las empresas, las industrias, el humo, todo eso contamina el medio ambiente. Entonces, usted y yo creo que todavía nos acordamos que existe se llama el ciclo del agua. No sé si nos acordamos todavía. El Señor ha dejado leyes naturales en este mundo. Él ha dejado leyes para que todo funcione perfectamente. Y una de ellas es el ciclo del agua. Es como el vapor sube hasta las nubes acumulan el agua y cae la lluvia. Entonces, pero como le digo, hay las empresas y todo aquello que contamina la tierra también expide gases. Hay vapores que salen de los químicos, entonces eso sube también hasta las nubes. Entonces las nubes también se llenan de químicos que contaminan el agua. Realmente la lluvia que ahora cae está contaminada, hermanos, y eso contamina nuestro ser también. Como decía, los químicos que arrojan las empresas hacen todo eso, el humo y todo eso, hermanos. Y nuestra vestimenta se queda con la mayoría de esa contaminación. Nuestra vestimenta se queda con la mayoría de esa contaminación. La vestimenta fue creada al principio por Dios para cubrir nuestra desnudez. Para cubrir nuestra desnudez, para cubrir la vergüenza que tenía el hombre cuando desobedeció a Dios allá en el jardín del Edén. Por eso fue creada la vestimenta, porque dice ya en Génesis capítulo 2 que el hombre pecó y se avergonzó cuando Dios lo andaba buscando. Dice. Entonces se escondió y le dijo capítulo 3, se escondió y le dijo de que como escuchó su voz se escondió porque tuvo vergüenza porque estaba desnudo. Entonces el Señor le dijo, ¿quién te dijo a ti que estaba desnudo? Entonces fue que dijo que había comido el fruto del bien, el mal y la ciencia, habían descubierto que ellos estaban desnudos. Entonces el Señor creó la vestimenta para cubrir al hombre de su desnudez, para cubrir su vergüenza. Entonces al principio la vestimenta fue creada para eso, hermano,
Pero también Dios tiene todo calculado y todo es perfecto en Él, hermanos. A Él nada se le escapa. Sí fue creada para eso al principio, pero también Él sabía que después de esa desobediencia, de pecar contra Él, el ser humano iba a sufrir muchas cosas en el camino. Entonces creó la vestimenta para que cuando vinieran esas tormentas, para cuando vinieran esos inviernos fuertes, nosotros pudiéramos como cubrirnos. Como nuestro cuerpo físicamente fuera cubierto con abrigarse, con arroparse, muchas cosas más, hermanos. Entonces el Señor creó la vestimenta para cubrirnos a nosotros, hermanos. Y por eso le digo que la contaminación se queda la mayoría en nuestra vestimenta. ¿Por qué? Un ejemplo. Cuando usted y yo vamos a trabajar, ya sea lo que trabajemos, hermanos, cuando vamos de camino, como decía, el humo de los buses, de los carros y todo eso, sale de ellos y se nos pega a nosotros. Si usted en la tarde o en la noche viene y limpia su rostro, se da cuenta que viene bien sucio. Posiblemente no lo veamos así a la simple vista, pero cuando usted pasa una toallita húmeda va descubriendo que hay suciedad en su rostro. Hay suciedad en las partes que están descubiertas, como nuestras manos, nuestros brazos. Y eso muchas veces lo sentimos, hermano, porque cuando usted anda sucia las manos, usted lo palpa, lo siente, que anda algo que le incomoda en las manos. Entonces, ¿qué hace? Lavarse para quitarse eso. Cuando a veces tocamos la cara y la sentimos áspera, seca, sabemos que está sucia, entonces nos la limpiamos para sentir nuevamente que está suave, hermanos. Entonces, la vestimenta nos ayuda a que la mayoría de esa contaminación que hay en el mundo, que es provocada por nosotros mismos, se quede en nuestra ropa. Entonces, hermanos, hablaremos del aseo personal en la vida espiritual. Hablaremos del aseo personal en la vida espiritual del creyente. Lo importante de mantenernos limpios. De eso vamos a hablar, de eso se va a enfocar el sermón, hermanos. En el versículo 1 dice la palabra de Dios: Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. ¿Qué es un cinto, hermanos? ¿Qué es un cinto? Dice que cinto es una faja alrededor de la cintura o en cualquier parte de nuestro cuerpo que lo ponemos, hermano. Es una faja que va alrededor de nuestra cintura. En pocas palabras podemos decir, en la actualidad, digámoslo así, es el cinturón, el cincho como le decimos aquí en El Salvador, o la correa como lo dicen en otros países, hermano. Ese es un cinto, ese es el cinto que habla la Biblia, hermanos. Dice que le dijo que comprara un cinto de lino, le dijo. ¿Qué es lino? Lino es la tela desarrollada, me puse a investigar, dice, ¿qué es el lino? Tela desarrollada en Egipto que proviene de la planta de lino, por eso se llama lino, que proviene de la planta lino, y puede ser fina o áspera, su textura puede ser ya sea fina o puede ser áspera, ¿no? Ese es el lino. Entonces, el cinto de lino es aquella faja que se pone alrededor del cuerpo con una textura fina. Normalmente cuando la palabra habla de lino fino, habla de una tela excelente, por excelencia, una tela bonita, una tela que uno se asombra al tocarla y verla, ¿verdad? El lino no acepta los colores fácilmente, o sea, no se puede teñir tan fácil. Es difícil teñir el lino, dice. La mayoría de veces queda en su color natural, que es el blanco. Por eso la Biblia nos habla de que usted y yo somos vestidos de lino blanco, porque es difícil, dice que es casi imposible teñir una tela de lino. Entonces, prácticamente, digamos, imposible casi contaminarla con otra cosa. Como la mayoría de veces se queda en su color natural, que es el blanco. Jeremías, hermano, era un sacerdote, como lo dice ya en primera de Jeremías, capítulo 1, versículo 1, hermano. Él descendía de una familia de sacerdotes, dice. Entonces él era sacerdote, pero el Señor lo escogió como profeta para las naciones, hermanos. Él usaba el lino fino blanco, que significa pureza, santidad, excelencia, honor, que son los atributos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Por eso la comparación del lino fino con los atributos del Señor. Entonces el profeta Jeremías compró el cinto de lino fino, y el Señor le dijo que lo ciñera en su lomo. Dice, así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. ¿Qué es ceñir? Ceñir, es apretarse, ajustar,
rodear la cintura o otra parte del cuerpo. Que también quiere significar bíblicamente estar listo, preparado para actuar, para caminar, para servir al Señor. Eso significa ceñir los lomos. Eso significa ceñir ese cinto de lino en nuestro cuerpo. Es estar preparados para actuar, para caminar, para servir al Señor. Estaba leyendo unos comentarios, hermano, sobre este pasaje. Y este pasaje lo relacionan, lo describen, lo relacionan, y realmente sí está bastante relacionado con la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia por 70 años. Y lo vamos a ir viendo por qué está relacionado, hermanos. ¿Por qué está relacionado esto al pueblo de Israel que fue cautivo por Babilonia por 70 años? Me puse a averiguar, hermano, cuánto tiempo se tardaría una persona en llegar al río de Éufrates. Porque el Señor le dijo aquí al profeta, y compré el cinto de lino conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mi lomo. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste que está sobre tu lomo, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. ¿Cuánto tiempo, hermano, se tardaría una persona a llegar al río Éufrates? De Jerusalén al río Éufrates hay una distancia de 500 kilómetros. O en otras palabras, también en otras medidas, 300 millas. En línea recta, dice, 500 kilómetros. En aquel entonces, aún en la hora, hermanos, caminar 500 kilómetros es bastante, es largo. Se tardaría uno varios días en llegar, hermanos. Entonces me puse a averiguar cuánto tiempo se tardaría uno a llegar al río Éufrates. Y según la Google Maps, algo así creo que se pronuncia, se tardaría uno sin parar de caminar 7 días por 12 horas. Oye, hermano. Y recorrería casi los 900 kilómetros para llegar de Jerusalén hasta el río Éufrates. Por eso que hay el comentario que leía que decía que lo comparan con la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, porque acordémonos que el pueblo de Israel fue cautivo 70 años en Babilonia. Entonces decía que posiblemente, no lo dice la Biblia, pero el profeta Jeremías caminó en los 2 viajes que hizo, porque él hizo 2 viajes, y lo vamos a ver. Él hizo 2 viajes, y en esos 2 viajes posiblemente caminó 70 días, que le dan la relación a los años que estuvo el pueblo de Israel cautivo en Babilonia, hermanos. Como les decía, la distancia de Jerusalén al Éufrates es de 500 kilómetros. Usted póngase a pensar, caminar 500 kilómetros en el desierto, pongámonos en el Antiguo Testamento, era bien difícil caminar 500 kilómetros, porque no iban a caminar en oscuro en el desierto, hermano, es muy peligroso. Entonces realmente es un sacrificio, realmente es obedecer al Señor lo que hizo el profeta Jeremías. Realmente obedecer al Señor, hermano, muchas veces nos va a costar muchas cosas. Nos va a costar físicamente exponernos a muchas cosas, pero es lo mejor. Porque obedecer al Señor es lo mejor que podemos hacer, porque hay recompensa en cada uno de esos, hermanos. Entonces, ¿por qué el Señor le dijo a Jeremías que no lavara el cinto? ¿Por qué le dijo el Señor que no lavara el cinto? La palabra no dice cuántos días utilizó el cinto sin lavarlo Jeremías. No dice, porque dice que le dijo que ciñelo sobre tu lomo y no lo metas en agua. Podemos interpretar que es una referencia que Dios nos da de nuestras nuevas vestiduras, hermanos. Como decía, el cinto de lino es una referencia a la nueva vestidura que el Señor nos da cuando usted y yo nos entregamos a Él. Cuando usted y yo lo aceptamos por primera vez, cuando usted y yo lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Él nos da una nueva vestidura, blanca como la nieve, dice. Él que limpia todos nuestros pecados y los echa al mar y borra todo nuestro pasado. Pero en el camino, hermanos, nos podemos ensuciar. En el camino nos pueden salpicar muchas cosas. En el camino podemos derramar muchas cosas sobre nuestra vestimenta, hermanos. Entonces, por eso el Señor le dijo a Jeremías que no lo lavara, para hacer una referencia que en el camino usted y yo podemos contaminarnos, podemos ensuciarnos, podemos ser salpicados por muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo descuidamos lavar nuestras vestiduras, hermanos.
Muchas veces tú y yo descuidamos lavar esas vestiduras que el Señor nos ha dado con oración, con ayuno, con alabanza, con adoración. Muchas veces usted y yo descuidamos eso y permitimos que nuestra vestidura sea ensuciada. Permitimos que esa vestimenta que el Señor nos ha dado la descuidemos a tal manera de que la echemos a perder, hermanos. Entonces, por eso el Señor le decía a Jeremías que no la lavara. Porque yo imagino que la mayoría de gente que miraba a Jeremías, ver que su cinto andaba sucio, decían, ¿y qué le pasa? Porque el cinto, porque el no era sacerdote, entonces el cinto era como un parte de su vestimenta sacerdotal. Entonces, como decíamos, que el cinto daba referencia a la pureza, a la santidad, a la perfección, al honor, a todo eso, hermanos. Entonces era bien extraño ver a alguien que descuidara su vestimenta, porque los sacerdotes tenían que andar siempre limpios, bien purificados, según la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces usted y yo descuidamos eso y nos dejamos ensuciar, hermanos. En el versículo 3, del 3 al 5 dice, hermanos, versículo 3 al 5 dice, vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días, hasta el 5, y fui pues y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me mandó. Hermanos, cuando el profeta Jeremías fue al Éufrates, el cinto ya estaba sucio. El cinto ya estaba sucio porque él lo había utilizado sin estarlo lavando. Entonces, cuando él lo llevó, ya estaba sucio. Cuando él lo escondió en la peña, el cinto estaba sucio. Y el cinto quedó atrapado en la peña. La peña la podemos asimilar, hermanos, como todo aquello que nos sirve de piedra de tropiezo. Lo podemos asimilar como todo aquello que nos detiene, todo aquello que nos estorba para seguir adelante, todo aquello que nos detiene para servirle al Señor. Imagínense, el cinto ya venía sucio y viene y se estanca con esa piedra. Entonces, ¿qué pasa cuando nos quedamos estancados? Hermanos? Acumulamos más suciedad en nuestras vidas espiritualmente. Cuando usted y yo nos quedamos estancados, cuando usted y yo permitimos que seamos salpicados, cuando usted y yo permitimos que nuestras vestiduras sean ensuciadas y nos quedamos estancados, va a pasar que vamos a acumular más suciedad. Va a pasar que vamos a acumular más basura del enemigo. Vamos a permitir que el mundo nos esté tirando cosas para que usted y yo no avancemos. Para que usted y yo nos quedemos ahí estancados, para que no busquemos del Señor. Entonces podemos asimilar esa peña como todo aquello que, como decía, que nos sirve de piedra tropieza, que no nos permite servirle al Señor, que nos detiene en ese camino que Él nos ha dado de seguir. Entonces, como decía, la situación empeora al quedarnos estancados. Versículo de 6 al 7 dice, hermanos, y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era buena. Como decía, al quedar estancados, hermanos, acumulamos más suciedad. Al paso del tiempo, yo imagino que la suciedad que estaba el cinto, más la humedad que posiblemente el río podía humedecer al cinto, porque acordémonos que le dijo que lo fuera a enterrar cerca del Éufrates, al Éufrates en una peña. Entonces, la suciedad y la humedad hizo que se deteriorara, hizo que se pudriera, hermano. El cinto se deterioró de una forma de que no servía para nada. Dice. ¿Cuánto tiempo nos hemos quedado estancados en el pecado, hermano? Porque muchas veces hemos pecado, muchas veces pecamos delante de Dios adredemente, muchas veces pecamos sabiendo que eso no le agrada al Señor. Muchas veces hacemos cosas que no son agradables a Dios, hermano. Y aún sabiendo esas cosas lo hacemos. Entonces, esa es una forma de quedarnos estancados. Esa es una forma de ir acumulando más suciedad. Esa es una forma de que nos detengamos en este camino, hermano. Porque muchas veces pecamos adredemente.
Porque muchas veces pecamos con un pensamiento, con una mala mirada, con una mala palabra, con un mal sentimiento, con un mal deseo. Todo eso son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces todas esas cosas que al Señor no le agrada y que el enemigo está tratando la manera de que usted y yo nos contaminemos, entonces nos quedamos estancados, nos quedamos quietos y la suciedad se sigue acumulando. Y se sigue acumulando hasta el dado caso de que nos podrimos espiritualmente hablando. Realmente es bien peligroso, es bien delicado el quedarnos estancados, hermanos. Es bien peligroso quedarnos quietos en la obra del Señor. Realmente no es beneficioso para ningún cristiano que se quede estancado en un solo lugar, a llegar hasta cierto nivel y de ahí ya no pasar, hermanos. Realmente no es la vida del cristiano quedarse quieto, hermanos. La vida del cristiano es seguir caminando, es seguir luchando, es seguir esforzándonos, hermanos. Esa es la vida del cristiano, hermanos. Entonces no permitamos que nos estanque el enemigo, que nos quedemos ahí quietos, hermanos, que no trabajemos, que no luchemos, hermanos. El problema es que muchas veces usted y yo ni tratamos de dar un paso. Muchas veces usted y yo nos quedamos ahí estancados, pero sabiendo que podemos dar un paso, no lo damos. Sabiendo que usted y yo podemos salir de eso, no caminamos, hermano. No hacemos el intento de salir. Sabiendo de que Dios nos da la fuerza y la fortaleza de salir de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Aún en el momento que estemos pecando, Él también nos puede dar la fuerza y la fortaleza, la sabiduría de salir de eso. El problema es que muchas veces nos quedamos acomodados en ese lugar. Nos está gustando el lugar en el que estamos. Nos estamos acostumbrando a esa suciedad, a ese deterioro de nuestra vida espiritualmente, que ya no hacemos ni el intento de avanzar, hermanos. Entonces, es bien delicado, hermano, quedarnos ahí. Entonces, no damos ni un paso para salir de eso. Algo tan pequeño nos detiene. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que tenemos un pañuelo, le ponemos una piedra, algo así. Y la piedra la ponemos encima del pañuelo. ¿Qué va a pasar? Si viene el viento, si no es demasiado fuerte, no va a levantar ese pañuelo. Va a estar estancado ahí. La piedra lo va a estar deteniendo. Muchas veces hay pequeñas circunstancias, hermanos, que nos detienen. Posiblemente alguna enfermedad o algún problema financiero, un problema familiar, y muchas veces ahí nos quedamos estancados. No permitimos que el Señor nos ayude a salir de esa situación, sino que nos quedamos ahí estancados pensando de que no va a haber solución, de que ya no podemos seguir, de que no podemos avanzar porque ya está todo terminado. Y no es así, hermanos. Realmente para el Señor no hay nada imposible para que Él haga nuestra vida. Pero usted y yo también tenemos que poner nuestra parte y dar, aunque sea el primer paso. El primer paso lo tenemos que dar nosotros para salir de esa situación, hermanos. Entonces, teniendo tan cerca la solución para poder lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados, no la buscamos. ¿Por qué? Porque como decía, aquí estamos hablando que el profeta Jeremías llevó este cinto hasta el río Éufrates, a la orilla del río Éufrates. Entonces, ¿qué distancia había de esa peña al río Éufrates? Quizás eran unos pasos, hermanos. Eran unos pasos, hermanos. Pero, como decía, la solución está ahí, hermanos. Que nosotros demos el primer paso. Que nosotros empecemos a caminar. Porque el río de agua viva está delante de nosotros. Porque el río que da la vida eterna está delante de nosotros, hermanos. Porque el río que nos va a limpiar, nos va a purificar, nos va a levantar, está enfrente de nosotros. Estando tan cerca de esos ríos de agua viva, no buscamos la manera de acercarnos a ese río para que nuevamente nuestra sed sea quitada, seamos limpios nuevamente de nuestras vestiduras, que sea nuevamente purificado nuestro ser, hermanos. Muchas veces nos quedamos ahí estancados y tenemos al Señor a un paso de que Él obre en nosotros y nos quedamos ahí estancados, hermanos, no buscando la solución para que Él nos lave y nos limpie, sino que estamos ahí detenidos, acomodándonos a ese pecado, acomodándonos a esa situación, acomodándonos a que nos llenemos más de suciedad, de que nuestra vida sea estropeada por no dar un paso. Realmente es algo difícil, algo difícil de entender en el sentido espiritual. Que muchas veces no nos damos ni cuenta de que estamos actuando mal, hermano. Muchas veces no nos damos cuenta de que el enemigo nos está tirando basura y basura y basura y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra vida espiritual.
porque ya no oramos con aquel fervor que antes orábamos, porque ya no alabamos como antes alabábamos, hermanos. Y muchas veces, en lo personal a mí me ha pasado, hermanos, muchas veces yo me he sentido estancado, muchas veces yo me he sentido detenido, pero porque yo mismo he permitido que el enemigo esté tirándome cosas, esté salpicándome la vestidura que el Señor me ha dado. He permitido que Él contamine mi entorno, porque estoy pensando cosas que son contrarias al Señor. Entonces, usted y yo permitimos todas esas cosas, hermanos, que el enemigo nos esté ensuciando la vestidura que el Señor nos ha dado, limpia y pura, hermanos. Allá en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, hermanos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confesar nuestros pecados. Hay que dar el primer paso, hermanos. Hay que dar el primer paso, que es confesarnos delante del Señor. Reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado delante de Él. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que vamos a estar pecando cada rato. Cada rato. Sí, somos humanos y difícilmente nos cuesta hacer las cosas de Dios, pero Él es fiel y justo para levantarnos y darnos la fuerza y la fortaleza, hermanos, para seguir adelante. Entonces, teniendo tan cerca la solución, hermanos, no lo hacemos, como le decía. Y aquí está un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Dar el primer paso es confesar nuestros pecados, hermanos. También allá en Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, bienaventurados los que lavan su ropa. Usted y yo tenemos que lavar nuestra ropa día con día, hermanos. Usted y yo tenemos que tener ese aseo personal día con día, espiritualmente hablando. Usted y yo tenemos que pedir el perdón al Señor todos los días. Llegar a Él, confesarnos a Él, pedirle que nos dé la fuerza, la fortaleza, la sabiduría de alejarnos de las tentaciones, de alejarnos del pecado, hermanos. Entonces tenemos que lavar nuestras ropas todos los días, hermanos. Como les decía, nos empezamos a sentir cómodos en el pecado y vamos dejando de creer en el Señor. Cuando usted y yo nos acomodamos al pecado, empezamos a no creerle al Señor todas las cosas que Él nos ha dicho. ¿Por qué? Porque como no vemos la bendición, como no vemos que nos vaya bien, entonces, como estamos en pecado, usted y yo sabemos que estamos en pecado. Entonces, nos acomodamos a eso y dejamos de creer y decimos: ¿será que el Señor me va a cumplir eso? ¿Y será que el Señor va a cumplir su palabra? ¿Y será que el Señor va a obrar en esto? Pero ¿cómo el Señor va a obrar en medio del pecado? ¿Cómo el Señor va a obrar en nuestra vida si no estamos lavando nuestra ropa día con día? No estamos lavando nuestra vestimenta con Él. ¿Cómo Él va a obrar si estamos dejando de creer, si estamos dudando de su palabra? Que Él nos ha dicho que no va a permitir que uno de nosotros sea arrebatado de su mano. Pero el problema es que nosotros estamos permitiendo que nos arrebate el enemigo. Pues Él es fiel y justo, hermano, dice la palabra, y Él va a cumplir sus promesas. Pero si nosotros también ponemos de nuestra parte, si nosotros también lo buscamos a Él, si nosotros lo dejamos llevar por su Espíritu Santo, Él va a cumplir sus promesas. Pero no las va a cumplir si nosotros estamos desobedeciendo al Señor. Así que no lo va a cumplir, hermanos. No luchamos contra nuestra voluntad, porque nuestra voluntad muchas veces, mejor dicho, casi siempre está contraria al Señor. Nuestra voluntad siempre está en contra del Señor, hermano. Porque nuestro orgullo no nos deja alcanzar los propósitos de Dios. Porque el orgullo que tenemos muchas veces nosotros, le damos más valor a lo que la palabra de Dios dice. Porque el orgullo es tan difícil de arraigar del corazón de los seres humanos, hermanos. Es algo peligroso el orgullo en nuestras vidas, porque queremos hacer nuestra voluntad, no lo que dice el Señor. En el versículo, le vamos a ver en el versículo del 9 al 10, que dice: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Entonces, hermanos, dice que Él va a hacer podrir la soberbia de Judá y la soberbia de Jerusalén. En otras palabras, también quiere decir que la soberbia es su orgullo, es mi prepotencia, es lo que yo quiero hacer, aunque no sea lo que el Señor quiere.
sino que yo quiero ser lo que yo quiero, no lo que el Señor me dice. Si Él me dice, tienes que amar a tus enemigos, pues yo no lo amo, pues esa persona no me cae bien, entonces no lo quiero ser. Eso es soberbia, eso es orgullo, porque no estamos demostrando el amor de Dios. Entonces, no estamos amando a nuestro prójimo, quiere decir que estamos en contra de la palabra de Dios, hermano, porque dice también adelante, este pueblo malo no quiere oír mis palabras. Oiga, hermano, no quiere oír mis palabras. Entonces quiere decir que hacemos oídos sordos, hermano. Oímos, pero no escuchamos. Dice también allá en Juan capítulo 14, versículos 13, dice, perdón, hermano, no todo lo que, hermano, no todo lo que usted y yo queremos, no todo lo que usted y yo le pedimos al Señor es malo. No todo, hermanos. Porque dice, hoy sí, en Juan capítulo 14 al 13 dice, y todo lo que pidieses al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. También en Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí la palabra en el versículo 10 que leemos dice, este pueblo malo que no quiere oír mi palabra, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirle y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para nada sirve. ¿Por qué le digo que no todo aquello que pedimos es malo? Si está concorde a lo que el Señor quiere para nuestra vida, usted y yo lo podemos pedir libremente. No vamos a andar en las imaginaciones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque usted y yo no le vamos a pedir algo al Señor que sea malo. Señor, permíteme pecar en esto. No lo vamos a hacer, hermano, porque sabemos que el Señor no lo va a cumplir. Entonces, no todo aquello que pedimos es malo si está conforme a la voluntad de Dios. Porque hay muchas cosas que usted y yo podemos anhelar. Hay muchas cosas que usted y yo le pedimos al Señor. Pero Él conoce nuestro corazón y nuestra intención. Entonces, si Él sabe que vamos a actuar como tiene que ser, que va a ser para bien, que va a ser de provecho para nuestra vida, el Señor sí nos lo va a cumplir, hermano. Pero si vamos a andar en nuestras imaginaciones, si vamos a andar en nuestros deseos carnales, si vamos a andar pensando hacer lo malo, el Señor no lo va a cumplir. Amén, así es. No lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque estamos dejando que esa contaminación que hay en nuestro alrededor nos esté llenando el corazón y nos esté contaminando la vida y nos esté estropeando nuestra vestidura. Entonces, todo aquello que es contra la voluntad de Dios estar en contra de Él. Y muchas veces usted y yo sí actuamos, como le digo, muchas veces el Señor nos dice, tenés que orar, no oramos. Tenés que ayunar, no ayunamos. Tenés que alabarme, no alabamos, hermanos. Entonces, es todo aquello que al Señor no le agrada y usted y yo lo hacemos, es estar en contra de Dios. Aún siendo sus hijos, aún siendo hijos de Dios, muchas veces nos ponemos con soberbia, con orgullo y queremos hacer nuestra voluntad, como lo decía. Entonces, lo ideal, hermanos, es acercarnos más a Dios, es buscar de su presencia cada día, hermanos. El problema es que idolatramos, como decía, nuestro orgullo, nuestra voluntad, nos postramos ante el pecado, porque aquí dice la palabra que va en pos de dioses ajenos para servir y para postrarse. El pecado viene siendo la perdición del ser humano, y eso ya lo sabemos usted y yo, que la paga del pecado es la muerte. Entonces, usted y yo nos estamos postrando al pecado. Eso quiere decir que nos estamos postrando al enemigo cuando estamos haciendo las cosas contrarias al Señor. Entonces, usted y yo no tenemos que postrarnos ante el pecado, sino que usted y yo tenemos que postrarnos ante el Señor y pedirle la fuerza y la fortaleza para rechazar ese pecado, para alejarnos de las tentaciones. Al quedarnos estancados, nos morimos, hermanos. Nos morimos. Porque físicamente cuando usted y yo nos morimos, nos descomponemos. ¿Qué quiere decir eso? Nos podrimos. Nos podrimos, hermano. Físicamente este cuerpo se pudre. Entonces, como de aquí decía el versículo 10, dice, y para postrarse ante Dios vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Y qué le había pasado al cinto? Se había podrido para acumular tanta suciedad, porque se adorna con nuestra entrega, con nuestra lucha, con nuestra pureza, con nuestra santificación, con nuestro amor, con nuestra fe, con nuestra alabanza y con nuestra adoración, dice el versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuese por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. El Señor nos ha unido a su cuerpo. Él nos ha unido a ser parte de su iglesia. Porque dice la palabra que ustedes somos
parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor se adorna cuando usted y yo lo amamos de verdad. Él se adorna con nuestra santificación. Él se adorna con nuestra entrega. Él se adorna con la pureza de nuestra vida, con la lucha que hacemos día con día, hermano, con la fe que ponemos en Él. Él se adorna para que Él sea glorificado, hermanos, para que la gente vea lo que Él hace en cada uno de nosotros, hermano. Él se adorna con cada uno de nosotros, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar, hermanos, tenemos que echar afuera todo aquello que nos estorba y limpiarnos, dar ese paso. Como les está tan cerca la solución de nuestras vidas, que es lo importante, dar el primer paso para llegar a Él, para llegar a esa solución que solamente está en Cristo Jesús, hermano. Como les digo, muchas veces me he sentido así estancado, pero grande es el Señor que siempre me ayuda a seguir adelante, hermanos. Muchas veces yo no quiero seguir y he decidido, no, ¿para qué voy a seguir? Voy a tirar la toalla. Pero dentro de mí hay algo que me dice, y es lo mejor para ti. ¿Realmente es lo que tú quieres? ¿Realmente tú quieres quedarte aquí? ¿Quieres que tu vida sea desperdiciada? Muchas veces me he sentido con ese deseo, hermano, de tirar la toalla. Pero gracias al Señor que a pesar de todo Él me sigue levantando. Él me sigue ayudando, hermanos. Un paso determina lo que pasará en nuestras vidas, hermanos. Estoy a un paso muchas veces de alcanzar los propósitos de Dios. Usted y yo a veces estamos a un paso de alcanzar los propósitos de Dios, hermano. Un paso, como le decía, determina nuestras vidas, hermanos. Un paso nos ayuda a seguir avanzando, o un paso nos ayuda a quedarnos estancados. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo estoy aquí parado y doy un paso para seguir avanzando, voy a empezar a caminar. Pero si ese paso no lo doy, me quedo estancado y ya no sigo. Entonces estamos a un paso, hermanos, de que sigamos adelante, hermanos, a que sigamos buscando al Señor. ¿Para qué? Para levantarnos nuevamente, porque estamos a un paso de levantarnos muchas veces, hermanos. Estamos a un paso de purificarnos, estamos a un paso de santificarnos, estamos a un paso para servirle a Dios, pero no lo queremos dar muchas veces, hermanos. Entonces, simplemente lo que nos queda es dar ese primer paso. Dar ese primer paso y elegir dar ese paso, porque es lo mejor para nosotros, hermanos. El río de agua viva está ahí, a unos pasos, para lavarnos y limpiarnos y purificarnos y santificarnos. Solo debemos dar ese paso para que el Señor obre en nuestras vidas. Así es, amén. Así que solo quiero que me acompañen a leer el último versículo, 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, hermanos, sigamos buscando la presencia de Dios, sigamos buscando limpiarnos cada día de la contaminación que hay en este mundo, que contamina todo nuestro ser. Así que usted y yo estamos a un paso de que el Señor nos levante y nos dé la victoria día tras día, hermanos. Así que cerramos nuestros ojos, hermanos, y decimos: buen Dios,